Hola a todos y bienvenidos al canal del Profe Fran de Mates. En este vídeo vamos a realizar 3 ejercicios de selectividad en los que nos piden que estudiemos la monotonía y los extremos relativos de funciones con valores absolutos, ¿vale? En concreto tenemos aquí un ejercicio de 2016 en el que la función es el valor absoluto de x al cuadrado menos 4. Este ejercicio de 2015 en el que la función es x al cuadrado menos el valor absoluto de x, y este otro ejercicio de 2009, en el que la función es x al cuadrado por el valor absoluto de x menos 3. Vale, en estos ejercicios lo que vamos a hacer es expresar la función que nos dan como una función definida a trozos, ¿vale? Tenemos que intentar quitar ese valor absoluto para expresar la función como una función definida a trozos y poder ya realizar el ejercicio y estudiar pues la monotonía, los extremos y todas aquellas cosas que nos pidan. Vamos a comenzar realizando este ejercicio primero, el de 2015, que es el más sencillo. Bien, la función que nos dan en este caso es x al cuadrado menos valor absoluto de x. Tenemos que expresar esta función como una función definida a trozos. Y para ver cuál es ese punto de ruptura, ese punto en el que vamos a diferenciar dos ramas, dos funciones diferentes dentro de la definición a trozos, lo que hacemos es igualar a 0 lo que se encuentra dentro del valor absoluto. Dentro de este valor absoluto se encuentra una x, igualamos a 0 y resolvemos. En este caso obtenemos x igual a 0 directamente. No habría que resolver ninguna ecuación. Vamos a ver qué ocurriría en este caso. En el de 2009, la función sería x al cuadrado por x menos 3. Para definir la función a trozos, igualamos lo que se encuentra dentro del valor absoluto, lo igualamos a 0 y resolvemos. En este caso tendríamos x igual a 3. Entonces distinguiríamos en este caso x menor que 3, x mayor que 3. Y podemos poner el signo igual donde queramos, por ejemplo aquí abajo. En este caso, como nos quedaba x igual a 0, pues definimos el primer trozo como x menor que 0 y el segundo como x mayor o igual que 0. ¿Entendéis eso? Ahora luego haremos este de 2016. Vamos a hacer estos dos primero. Ya que dentro del valor absoluto tenemos una función, un polinomio de primer grado, tanto aquí, que es x, como aquí, que es x menos 3. Bien, en este caso, para definir el primer trozo tenemos que ver cómo quedaría la función. Vamos a ver. X al cuadrado menos valor absoluto de x. Si x es un número negativo, ¿vale? Por ejemplo, el menos 3, tendríamos menos 3 al cuadrado menos valor absoluto de menos 3. Como el valor absoluto de menos 3 es igual a 3, el valor absoluto recordamos que era siempre poner el número positivo, lo que estamos haciendo es cambiar el signo a lo que se encuentra dentro del valor absoluto, ¿vale? Si la x es negativa, el valor absoluto sería cambiarle el signo, ¿verdad? Aquí teníamos un menos 3 y nosotros hemos puesto un 3. Entonces la función sería menos 3 al cuadrado menos, el valor absoluto daría 3. Hemos cambiado el signo a la x. Por lo tanto, en este trozo tendríamos x al cuadrado menos. Y ahora si cambiamos el signo a la x, sería menos x. ¿Vale? Y si la x es positiva, podemos quitar directamente el valor absoluto. ¿Entendéis? Si yo tengo que calcular el valor absoluto de un número negativo, lo que hacemos es cambiar el signo a lo de dentro y ya me quedaría positivo. Valor absoluto de menos 4, lo que hacemos es cambiar el signo a lo que se encuentra dentro y ya tendríamos 4, que es el valor absoluto. En cambio, si el número es positivo, lo único que haríamos sería suprimir el valor absoluto. Es lo que hemos hecho aquí. Si lo que se encuentra dentro del valor absoluto es negativo, cambiamos el signo a ese valor de x, que ese valor de x es negativo.
Si el x es positivo, solamente quitamos el valor absoluto. Este menos sería este mismo menos que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, voy a borrar esto que hemos hecho aquí. Entonces, el 0, la función f de x igual a x al cuadrado menos valor absoluto de x. Si la x es positiva, podemos quitar el valor absoluto. Quedaría así. Si la x es negativa, cambiamos el signo a la x y sería menos x, es decir, más x. ¿Vale? Es decir, la función definida a trozos sería x al cuadrado más x si x es menor que 0 o x al cuadrado menos x si x es mayor o igual que 0. ¿Qué ocurriría en este otro caso? Este sería el ejercicio de 2009. Hemos cogido lo que se encuentra dentro del valor absoluto, hemos igualado a 0 y nos ha dado el valor 3. Ese valor 3 me define dos funciones. La función era x al cuadrado por el valor absoluto de x menos 3. Si yo le doy un valor mayor que 3, por ejemplo el 4, me quedaría valor absoluto de 4 menos 3. Valor absoluto de 1, que es positivo. Por lo tanto, podemos suprimir el valor absoluto. Sin embargo, si yo le doy el valor 0, por ejemplo, que se encontraría aquí, me quedaría valor absoluto de 0 menos 3, es decir, valor absoluto de menos 3, que es un número negativo. Por lo tanto, tendríamos que cambiar el signo a lo que se encuentra dentro del valor absoluto. Cambiamos el signo a todo lo que se encuentra dentro del valor absoluto. ¿Bien? ¿Se entiende? La función quedaría entonces definida como x al cuadrado por menos x más 3, si la x es menor que 3, o x al cuadrado por x menos 3, si x es mayor o igual que 3. Eso es lo mismo que menos x al cubo más 3x al cuadrado, si x es menor que 3, y x al cubo menos 3x al cuadrado, si x es mayor o igual que 3. Vale, ese sería el primer paso, definir la función a trozos, ¿vale? Veis que no es tan complicado, ¿verdad? Bueno, pues ahora, una vez ya hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer ya pues es enfrentarnos al ejercicio. Nos piden que estudiemos la derivabilidad. Voy a borrar esto que he hecho aquí. Para estudiar la derivabilidad, recordamos que previamente había que estudiar la continuidad. ¿Vale? Continuidad de f. Como f ya nos fijamos en esta función que tenemos aquí definida a trozo. Bien, como si llamamos f sub 1 a la función x al cuadrado más x y f sub 2 a la función x al cuadrado menos x, bueno, lo voy a poner aparte. Esta primera función, f sub 1, es un polinomio, ¿vale? Una función polinómica. Por lo tanto, f sub 1 de x es una función continua y derivable en R. Vamos a poner aquí, en vez de continuidad de f, vamos a poner continuidad y derivabilidad de f. En cada tramo.
en cada tramo. Bueno, el tramo primero es una función polinómica, por lo tanto es una función continua y derivable en R, por lo tanto ya la función f, si solamente nos fijamos en x menor que 0, como es continua y derivable en R, pues también es continua y derivable en el intervalo que tenemos aquí, es decir, en el intervalo menos infinito, 0. Vamos con la otra rama. La segunda rama tenemos x al cuadrado menos x. Por la misma razón que antes, como es una función polinómica, es una función continua y derivable en R, por lo tanto es continua y derivable en el intervalo en el que está definida esa función, que sería desde 0 a más infinito, ¿vale? Por lo mismo que antes, es una función polinómica por lo tanto, f sub 2 de x es continua y derivable en R. Por lo tanto, f de x es continua y derivable en el intervalo en el que está definido, que en este caso, este segundo tramo es desde 0 a más infinito. Ya hemos visto que la función es continua y derivable en cada tramo, porque son polinomios. Pero, ¿qué ocurre en el punto de ruptura? ¿Qué ocurre en x igual a 0? Pues vamos a ver primero la continuidad en x igual a 0. Y claro, los valores absolutos no suelen dar problemas en ese punto de ruptura que se origina al definir la función como función a trozo, ¿vale? No suele tener problemas en cuanto a la continuidad. Suele tenerlo siempre, casi siempre, vamos, siempre, en cuanto a la derivabilidad, ¿vale? Para estudiar la continuidad en x igual a 0 decimos que f es continua en x igual a 0 si y solo si el límite cuando x tiende a 0 por la derecha coincide con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, bueno, por la izquierda, coincide por los límites laterales coinciden y además coinciden con la función definida, el valor de la función en el punto, ¿vale? Pues bien, vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Sería igual que sustituir el 0, calcular el límite, ¿en qué función? En la primera función, en f sub 1, que era x al cuadrado más x. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha sería igual que el límite cuando x tiende a 0 de la segunda rama, que es x al cuadrado menos x. Y además esto coincide con f de 0, porque el 0 lo hemos puesto igual en la parte de abajo. Da igual ponerlo arriba que abajo cuando estamos trabajando con valores absolutos. Da exactamente igual. Si sustituimos aquí, si hallamos este límite, como es continua es sustituir, me daría 0 y en este caso me daría 0. Por lo tanto, f es continua en x igual a 0. Como es continua en x igual a 0, puede ser derivable en x igual a 0. ¿Vale? Si no fuera continua en x igual a 0, puedo ya afirmar que tampoco va a ser derivable. Pero como es continua en x igual a 0, puede que sea derivable o puede que no. ¿Vale? Pero puede que sea derivable. Vamos a estudiar entonces la derivabilidad en x igual a 0, es decir, las derivadas laterales en x igual a 0. F es derivable en x igual a 0 si y solo si ocurre dos cosas. Una, que f es continua en x igual a 0, que eso es cierto porque lo hemos visto antes, y que las derivadas laterales coinciden, ¿vale? Es decir, vamos a estudiar
vamos a calcular la función derivada. Para ello, derivamos cada tramo. El primer tramo lo teníamos aquí. Si lo derivamos sería 2x más 1. Y el segundo tramo, que lo tenemos aquí, sería 2x menos 1. Si x es menor que 0, si x es mayor que 0. No puedo todavía poner este igual porque no sabemos si la función es derivable en el 0. En el caso en el que yo vea que la función es derivable en 0, puedo colocar este igual aquí, ¿vale? Porque las derivadas laterales coincidirían, por lo tanto, f' de 0 daría igual ponerlo aquí que aquí. Pero como todavía no sabemos si la función es derivable en el 0, no podemos todavía poner el igual. La función derivada de momento sería esta que hemos escrito. Ahora sí, vamos a hallar f' de 0 por la izquierda y f' de 0 por la derecha. En este caso habría que hacerlo por la definición de derivada lateral en un punto. Pero bueno, en este caso ya hemos visto que si el límite de las derivadas laterales de la función derivada por la izquierda, a ver, si este límite me da un número, entonces sería igual que f' de 0 por la izquierda. Y si este límite me da un valor finito, pues también sería igual, se verificaría esta igualdad, ¿vale? En esos casos sí podemos afirmar que f', la derivada lateral, coincide con el límite lateral de la función derivada, ¿vale? Pero en este caso, pues sí va a ocurrir, porque si sustituimos arriba la función primera, límite cuando x tiende a 0 de 2x más 1, eso da 1. Y en este caso sería el límite cuando x tiende a 0 de la función que se encuentra a la derecha del 0, que es esta, que me daría menos 1. Vemos que las derivadas laterales no coinciden, que es lo que suele ocurrir con los valores absolutos en el punto S de ruptura. ¿Vale? Por lo tanto, f no es derivable en x igual a 0, a pesar de ser continua. Conclusión. Hemos visto, siempre hay que hacer esta conclusión, ¿vale? Hemos visto que la función que se encuentra a la izquierda del 0 es continua y derivable, la que se encuentra a la derecha del 0 es continua y derivable, la función f es continua en el 0, pero la función f no es derivable en el 0. ¿Qué concluimos? ¿Vale? Hemos visto que si tenemos aquí el 0, aquí voy a representar con este color, con color verde, la continuidad, con color rojo la derivabilidad. Hemos visto que aquí la función es continua, aquí la función es continua. Y en el 0 también era continua. Hemos visto que aquí la función es derivable, que aquí la función es derivable, pero sin embargo en el 0 la función no es derivable. La conclusión la hacemos en R, ¿vale? Concluimos que f es continua en R y derivable en R exceptuando el valor 0. ¿Vale? Bien, fijaos que nos ha ocupado bastante estudiar la derivabilidad. Y el ejercicio solamente valía medio punto, ¿vale? Pero así sería como realmente estaría bien justificado la derivabilidad, ¿vale? Vamos entonces a hacer el apartado B, que me piden los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, que va a ser bastante sencillo ya que tenemos la función derivada calculada. Bien, para los intervalos de decrecimiento y de decrecimiento,
lo que hacíamos era calcular la derivada e igualar a 0, ¿verdad? Y ya nosotros tenemos cuál es la función derivada. La función derivada hemos visto que es 2x más 1 si x es menor que 0 y 2x menos 1 si x es mayor que 0. No podemos poner ahí el igual porque hemos visto que la función en 0 no es derivable. Lo que tenemos ahora que hacer es igualar a 0 cada una de esos tramos, ¿vale? f sub 1' de x es 2x más 1. f sub 2' de x es 2x menos 1. Y vamos a igualar a 0 para obtener los posibles extremos relativos, ¿vale? En este caso sería x igual a menos 1/2. Y en este caso tenemos que x es 1/2. ¿Este 1/2 se encuentra en este tramo? Sí, perfecto. ¿Este 1/2 se encuentra en este tramo? Sí, perfecto. En caso de no haberse encontrado en uno de estos intervalos, lo descartaríamos, ¿vale? No podría ser extremo. ¿Bien? ¿Vale? Si aquí me hubiera dado 3 medios, como 3 medios no se encuentra aquí, esto no podría ser un extremo. No sería un posible extremo. Vale, ¿qué hacemos ahora con esto? Pues colocamos en una recta los valores que hemos obtenido y también el punto de ruptura, porque el punto de ruptura este era un punto donde la función no era derivable. Entonces, los puntos donde la función es continua, pero no es derivable, puede ser un extremo relativo. ¿Vale? Pues lo ponemos. Vamos a poner aquí el menos 1/2, vamos a poner aquí el 0 y vamos a poner aquí el 1/2. Y vamos a estudiar el signo de la derivada y aquí vamos a poner cómo es la función. Si yo calculo f' de 1, f' de menos 1, tendría que sustituirlo aquí. Me quedaría menos 2 más 1, que es menos 1, que es negativo. Si yo calculo f' de menos 1/4, menos 1/4 por 2 es menos 2/4, que es menos 1/2, más 1 me da 1/2, que es positivo. Si calculo f' de 1/4, sustituiríamos ya en este tramo, porque es un valor positivo que se encuentra a la derecha del 0, sería 2 por 1/4, sería 1/2, menos 1 sería menos 1/2, es decir, negativo. ¿Veis qué importante es poner el 0? Hay un cambio de signo aquí. Y f' de 1, sustituimos también aquí, me da 1, positivo. La función decrece, luego crece, luego decrece y luego crece. En el apartado B nos pedían los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Vale? La función, pues ahora ya escribimos. La función es decreciente en menos infinito menos 1/2 unión 0, 1/2. Y creciente en el intervalo menos 1/2, 0, unión 1/2 más infinito. ¿Vale? Bastante sencillo, ya habíamos calculado la derivada en el apartado anterior. Y en el apartado C me piden los extremos relativos. Pues ya los tenemos. ¿Vale? Hemos dicho que los puntos de ruptura de una función puede ser un extremo relativo si en ese punto la función es continua y no es derivable. ¿Vale? O si es derivable y en ese punto la derivada es nula, también puede ser un extremo relativo. En el apartado C, entonces, pues ya tenemos que aquí habría un mínimo relativo, aquí habría un máximo
relativo, porque la función pasa de creciente a decreciente, y en un medio habría un mínimo relativo, porque la función cambia de decreciente a creciente. Claro, en el ejercicio me piden los extremos relativos, las abscisas, es decir, las x, y los valores que alcanzan. Son puntos. Los extremos relativos son máximos y mínimos. Son puntos. Tienen dos coordenadas. Vale. Pues vamos a calcular f de menos un medio, que es, sustituimos ya en la función. Lo podemos hacer o aquí o aquí. ¿Vale? Yo lo voy a hacer en la función definida a trozos. Si pongo menos un medio, tendríamos que hacerlo en el primer tramo. ¿Vale? Sería un medio al cuadrado más, perdón, menos un medio al cuadrado más menos un medio. ¿Cierto? Menos un medio al cuadrado más menos un medio. Que eso es un cuarto menos un medio, que es menos un cuarto. En 0, f de 0 me voy arriba, y f de 0 da igual donde yo sustituya, arriba o abajo. ¿Por qué? Porque la función es continua. En ambos casos me da 0. ¿Vale? F de 0 es 0. Y f de un medio hay que sustituir en el segundo tramo y sería un medio al cuadrado menos un medio. Un medio al cuadrado menos un medio. Es decir, un cuarto menos un medio, que es menos un cuarto. Entonces, los mínimos relativos son menos un medio menos un cuarto y un medio menos un cuarto. Porque hemos visto que los mínimos se dan en menos un medio y en un medio. Y hay un máximo en el 0. El máximo relativo es el 0, 0. ¿Vale? Pues aquí habríamos terminado el primer ejercicio de selectividad. En el siguiente, que ya vamos a hacer un pelín más rápido, ya tenemos la función definida a trozos, y para estudiar la continuidad y derivabilidad sería hacer lo mismo que antes, ¿vale? Como la función f1 y f2 son polinomios, pues la función sería continua y derivable en cada tramo. En el 3 habría que estudiar los límites laterales para ver la continuidad, y luego habría que estudiar la derivabilidad, ¿vale? Venga, el apartado A lo hacemos de nuevo. Continuidad y derivabilidad en cada tramo. En el primer tramo la función es f1 de x igual menos x al cubo más 3x al cuadrado, ¿vale? Recordad cómo hemos obtenido esa expresión, es muy importante. Sin esa expresión no podríamos estudiar la derivabilidad. Es continua y derivable en R. Bueno, es una función polinómica. Bueno, venga, vamos a ponerlo igual que antes. Es una función polinómica por lo tanto f1 de x es continua y derivable en R. Y si es continua y derivable en R, pues lo va a ser en el intervalo este de aquí. Entonces f es continua y derivable en menos infinito 3.
De igual manera, el segundo tramo, que es x al cubo menos 3x al cuadrado, es una función polinómica, por lo tanto, es continua y derivable en R. Por lo tanto, la función es continua y derivable en el intervalo 3 más infinito. Vale, ya tenemos que la función es continua y derivable en cada uno de los intervalos. No sabemos qué ocurre en el punto de ruptura. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues la continuidad de f en el punto de ruptura, que en este caso es x igual a 3, ¿vale? Que es donde se anula la función que se encuentra dentro del valor absoluto. ¿Vale? Pues para ello hay que estudiar los límites laterales. F es continua, siempre explicamos qué vamos a hacer, ¿vale? En x igual a 3, si los límites laterales coinciden, 3 por la izquierda es igual al límite en 3 por la derecha y coincide con f de 3. Vale, pues el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, límite cuando x tiende a 3 por la derecha, pues la derecha tenemos arriba que es lo mismo que f de 3, porque es donde se encuentra el signo igual, quedaría igual ponerlo en la de arriba que en la de abajo, porque es un valor absoluto, ¿vale? Pues tendríamos límite cuando x tiende a 3, ¿de qué función? Pues de menos x al cubo más 3x al cuadrado. Y en este caso, límite cuando x tiende a 3 de la función que se encuentra a la derecha del 3, que es x al cubo menos 3x al cuadrado. Si sustituimos, daría 0 y aquí daría 0. Concluimos entonces que f es continua en x igual a 3. ¿Vale? En estos casos, realmente, como tenemos valores absolutos, la función va a ser continua, porque las derivadas laterales van a coincidir. ¿Vale? Podríamos haber puesto directamente la función con el valor absoluto, y a la izquierda y a la derecha del 3, la función va a ser 3 por 0, que es 0. El problema estaría en la derivabilidad, ¿vale? Vamos a ver la derivabilidad que ocurre. Derivabilidad en el punto de ruptura. La definición que tenemos es que f es derivable en x igual a 3 si y solo si la función es continua en x igual a 3, que ya hemos comprobado que sí, y la derivada lateral en 3 por la izquierda y por la derecha coinciden. ¿Vale? Para ello vamos a calcular la función derivada. Vamos a derivar cada una de las funciones. La primera función sería menos 3x al cuadrado más 6x. Y la segunda, f sub 2, la derivada quedaría 3x al cuadrado menos 6x. Si x es menor que 3, si x es mayor que 3. No puedo poner el igual porque todavía no sé si es derivable. ¿Vale? Igual que en el ejemplo de antes. Es muy similar. Vamos a ver cuánto es f' de 3 por la izquierda y f' de 3 por la derecha. Es decir, límite cuando x tiende a 3 de la función que se encuentra aquí arriba y límite cuando x tiende a 3 de la función que se encuentra a la derecha del 3. Si sustituimos, sería menos 3 por 3 al cuadrado, es decir, menos 3 por 9, más 6 por 3. Es decir, menos 9.
Y abajo sería 3 por 3 al cuadrado, que es 9, menos 6 por 3. Quedaría 9. Por lo tanto, f no es derivable en x igual a 3. Conclusión del apartado. Hemos visto que la función es continua en R y derivable en R, exceptuando el valor 3. Bien, suelen ser muy sencillos los ejercicios de derivabilidad de funciones con valor absoluto, ¿vale? Y ahora nos piden pues la monotonía y los extremos relativos, lo mismo del apartado del ejercicio de antes. Bien, lo que vamos a hacer es, voy a copiar la función, bueno, la tenemos aquí arriba. Lo que vamos a hacer es igualar a 0. No podemos poner aquí el igual porque hemos visto que no es derivable. Vamos a igualar a 0 cada tramo. A ver qué obtenemos. La derivada del primer tramo es esta. Y la derivada del segundo tramo es esta. Igualamos a 0 e igualamos a 0. Vale, para resolver esta ecuación voy a sacar de factor común menos 3x. Me quedaría x. Bueno, voy a sacar 3x solo. Da igual, o incluso si saco x únicamente. Voy a sacar x únicamente. Bueno, venga, 3x. Quedaría menos x más 2. Igual a 0. Obtenemos 3x igual a 0, es decir, x igual a 0. Y menos x más 2 igual a 0, es decir, x igual a 2. Si resolvemos esta otra, si sacamos factor común 3x, en este caso sería x menos 2, que es igual a 0. Me queda exactamente las mismas soluciones. X igual a 0 y x igual a 2. ¿Qué ocurre aquí? Pues que esta función derivada, la derivada se me anula en el 0 y en el 2, pero es que el 0 está en el intervalo este de aquí. ¿Es menor que 3? Sí. ¿Y el 2 es menor que 3? Sí. Perfecto. En el segundo tramo hemos obtenido x igual a 0, que no se encuentra ahí, y x igual a 2, que tampoco se encuentra en ese intervalo. Es decir, los posibles extremos se encuentran en el 0 y en el 2, en valores menores que 3, ¿vale? Es decir, se encuentran en esta rama de la función, no en esta. ¿Bien? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a colocar en una recta los valores que hemos obtenido y el valor que es el punto de ruptura, que sería el valor 3. Y vamos a estudiar el signo de f y aquí vamos a poner cómo es la función. Si calculamos f' de menos 1, ¿vale? Sustituimos aquí arriba. Sería menos 3. Voy a echar esto un poquito para acá. Sería menos 3 por menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1. Es decir, sería menos 3 menos 6 menos 9, que es negativo. Si calculo f' de 1, es decir, aquí la función es decreciente. Si calculo f' de 1, también sería en este intervalo. Tendríamos menos 3 por 1 al cuadrado más 6 por 1, es decir, menos 3 más 6, que es 3, positivo. La función ahí crece. Si calculo f' de 2,5, sería menos 3 por 2,5 al cuadrado más 6 por 2,5. Menos 3 por 2,5 al cuadrado más 6 por 2,5 me da menos 3,75, que es negativo. La función en este tramo decrece porque la derivada es negativa. Y si calculo f' de 4,
que sería... Perdón, ya me he equivocado. ¿Veis por qué me he equivocado? Porque he sustituido... Ah, no, está bien, está bien. Cuidado, ahora el 4. El 4 ya es mayor que 3. Ya tenemos que sustituirlo en este tramo de aquí, ¿verdad? F' de 4, sustituimos aquí. Sería 3 por 4 al cuadrado menos 6 por 4. Es decir, 3 por 16 menos 24. Que eso da 24, que es mayor que 0. Aquí la función es creciente. Pues bien, pues ya tenemos los máximos, los mínimos y los puntos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. La función crece de 0 a 2, unión de 3 a más infinito. La función decrece de menos infinito al 0, unión de 2 a 3. Aquí habría un mínimo, aquí habría un máximo y aquí habría un mínimo. Lo que pasa es que los máximos y mínimos me piden las abscisas, donde sostienen, y los valores que alcanzan. Los valores se refieren a la altura del punto, al valor i, a la ordenada, ¿vale? Pues bien, el mínimo sería... Los mínimos sería el 0, f de 0, y el 3, y lo que vale la función en el 3, ¿vale? En el 0 la función hemos visto que valía 0. Si sustituimos aquí, podemos sustituir aquí o aquí, donde queráis, ¿vale? Si sustituimos aquí quedaría 0 por valor absoluto de menos 3, que es 3. 0 por 3 daría 0. Si sustituimos en el 3, hemos visto que también valía 0. Lo tenemos aquí, ¿verdad? F de 3 hemos visto que vale 0. Porque sería 0 al cuadrado. F de 3 me daría el valor absoluto de 0. Al multiplicarlo por otro número me da 0. Tenemos el 3, 0. Esto es sustituirlo en la función. Bastante sencillo. Y el máximo relativo se alcanza en el 2, f de 2. ¿Cuánto es f de 2? Pues miramos arriba, sería 2 al cuadrado, si tenemos aquí el f de 2, sería 2 al cuadrado por el valor absoluto de 2 menos 3, que es menos 1. El valor absoluto de menos 1 es 1 por 4, 4. ¿Vale? Entonces ya tendríamos ahí los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los mínimos y máximos relativos. Entonces, siempre que tengamos una función con valores absolutos, la definimos a trozos y si me piden la continuidad de derivabilidad, lo hacemos en cada tramo y en el punto de ruptura. Y crecimiento y decrecimiento, lo que hacemos es calcular las derivadas, igualamos a 0 cada función de cada trozo, teniendo en cuenta si los puntos, los valores que obtenemos están o no en el intervalo de cada rama. Y además tenemos que colocar en la recta el punto de ruptura, ¿vale? No se nos puede olvidar. Son unos ejercicios un poquito más laboriosos, porque tenemos primero que definir la función y tener en cuenta pues esas cosas que he explicado. Este otro ejercicio sería un poquito más difícil porque al definir la función f a trozos, saldrían 3 trozos, ¿vale? Como ya se está haciendo demasiado largo el vídeo, pues lo subiré en otro vídeo diferente. Así que nada, espero que os hayan gustado estos vídeos y estos ejercicios, pues nada, que os hayáis salido de dudas y que os sirvan para repasar para el examen. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.